El pasado sábado se celebró el 8M, Día Internacional de la Mujer, una fecha clave para conmemorar la lucha por la igualdad, los derechos y la visibilidad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Es un día para reconocer los logros conseguidos, pero también para recordar que aún queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de cómo se ha marcado una fuerte división en el movimiento feminista. Hoy, más que nunca, se evidencian tensiones entre los distintos sectores del movimiento feminista, especialmente entre quienes defienden un feminismo inclusivo y quienes desde una postura más radical rechazan la inclusión de las mujeres trans en el movimiento. Esta fractura se percibe cada vez más en las redes sociales, en las calles y en las movilizaciones, generando marchas separadas y discursos enfrentados. En este vídeo vamos a analizar cómo hemos llegado a este punto, cómo se ha vivido este año y también qué significa esto para el feminismo actual. El 8 de marzo de 2022 fue la primera vez que hubo dos manifestaciones diferentes en España. Ocurrió en Madrid. Aunque para mucha gente el detonante de la separación ha sido la prostitución, esto no es así. Es cierto que dentro del movimiento hay dos posturas, una a favor de abolirla y otra a favor de regularla, pero la verdadera causa de que ahora tengamos dos bandos son las mujeres transexuales. Aunque el primer grupo las considera mujeres de pleno derecho, el segundo grupo, bajo el lema de que ser mujer no es un sentimiento, piensa que hace falta mucho más que voluntad para cambiarse de género. Además, el primer grupo ha acusado al segundo de ser racista y de no defender los derechos de las mujeres extranjeras. En definitiva, dentro del movimiento tenemos dos bandos, uno más grande y mucho más inclusivo, y otro que defiende los derechos de las mujeres que ellas consideran. En las distintas comunidades españolas encontramos una diversificación de convocatorias. Por un lado, por ejemplo, en Andalucía vemos ciudades más grandes como Sevilla, Granada o Cádiz que hacen dos recorridos, mientras en provincias más pequeñas como Jaén o Huelva encontramos una única convocatoria, eso sí, con discrepancias ideológicas entre sus bloques. En las grandes capitales como Valencia, Barcelona y por supuesto Madrid sí que seguimos encontrando dos convocatorias. El movimiento feminista siempre ha tenido muchísimo debate. En Madrid, por ejemplo, hay otra convocatoria que no aboga por los derechos de todas. Nosotras creemos que el feminismo suma derechos. Si son feministas, que acudan a nuestra manifestación en Madrid, porque no hay otro espacio donde se vaya a reivindicar estos contenidos que son los que defienden los derechos de las mujeres. Las mujeres trans no solo son bienvenidas a la manifestación, las mujeres trans son parte del movimiento feminista, llevan décadas en el movimiento feminista, yo he aprendido de muchas mujeres trans. La manifestación está abierta, pero nosotras consideramos que el sujeto político del feminismo somos las mujeres y nosotras somos muy críticas con la autodeterminación a la mera voluntad del sexo en los registros civiles. Ninguna feminista reclamó nunca bajar las sanciones penales a los agresores sexuales. El consentimiento debe estar en el centro de cualquier propuesta, porque el consentimiento permite que a nosotras no se nos cuestione cuánto nos hemos resistido. En redes sociales, la división de la manifestación del 8M este 2025 ha generado un gran debate entre la inmensa población, desde políticos o activistas hasta personas desconocidas. Muchas voces trans han denunciado su marginación en las manifestaciones, especialmente en la Marcha de Madrid. Plataformas como Twitter, figuras trans como Georgina Orellano o Carla Antonelli han señalado que la falta de representación del colectivo en el 8M perpetúa su marginación en el feminismo. Por otra parte, Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno, ha vuelto a generar polémica. Ha defendido la existencia de las personas trans, pero ha rechazado las afirmaciones de que el sexo biológico no existe y que lo importante es el género en el que te sientes. Ha subrayado que para las feministas es lo contrario. El sexo biológico existe, importa, determina, condena a muchas mujeres. Por último, Olga Navarro, portavoz de la Comisión 8M, argumenta que no salen a defender la prostitución o los derechos trans, sino que salen a defender todos los derechos. Su lema es feministas antirracistas. Además, en otras plataformas como TikTok, también el debate se ha intensificado. Siento bastante rabia porque, no sé en otras manifestaciones, pero ayer en Madrid, en la de Atocha, había otra manifestación en la que se gritaban, cosas como que ser mujer no es un sentimiento. Que en Madrid, por ejemplo, se estén convocando manifestaciones, creo que 2 manifestaciones de estas, si no me equivoco, tienen en su cartel que son transexcluyentes, me parece una absoluta vergüenza que repudio, que denuncio y que además no me representa. Hay que tener esto súper presente. Las mujeres trans son mujeres. Las divisiones dentro del 8M debilitan la lucha feminista, restando fuerza a sus demandas. Aunque haya diferencias, el objetivo es el mismo: lograr la igualdad y erradicar la violencia de género. Es clave unirse y respetar la diversidad para que el movimiento tenga más impacto y consiga cambios reales en la sociedad.